Bueno, he ido al Día y al Lidl, pero nada, he comprado 4 chorradas porque primero porque no había ofertas y segundo porque tengo bastante cosa, pero necesitaba algunas cosillas. Cuando vaya al Mercadona a comprar el mosto y los zumos, pues entonces traeré más, pero de momento yo no puedo estar sin cervezas, así que me he traído 6 de ahí que valen 24. Las Coca-Colas me parece que están a 65 ya, estaban a 58, están a 65 céntimos. Me he traído 12, si te traías 12 con la tarjetita roja tenías el 15% de descuento. Y también, he perdido un 7-Up que también me he traído para el niño. Oye, el atún estaba barato. El atún vale 2,89 el paquetito de 6, pero si te comprabas 2, la segunda unidad te salía 89 céntimos tú. Está muy bien, una buena oferta, así que me he traído mucho atún. Bueno, y potacos de estos, que ahí están baratos, estaban a 49 todos. Las lentejas, los judías y los garbanzos, todo a 49 céntimos, digo, chachi. Me he traído de todo. Estos son unas sardinillas que nos han costado 1,10. Y las peras conferencia que se me han desmontado, estaban a 1 euro... A 1,10 creo, pero tiene el 20% de descuento. Los zumos también, como no puedo ir al Mercadona a comprarme los míos, digo, pues 2 de aquí de momento para el desayuno. Estaban a 58 las de la primera unidad y a 30 y pico la segunda. Digo, pues me he traído uno de melocotón, manzana y uva y otro de piña, manzana y uva o algo así. El mosto de papá que sigue a 1 eurito. Las galletitas de papá que valen 1 euro. Los planes de huevo que valen 1,25. Mi marido se ha comprado yogur de bifidus de melocotón que estaban baratos en el Lidl a 58 céntimos. Y chocolate para papá que está a 59 también. Patatitas que están a 65. Mis galletitas, que te gustan mucho estas galletitas de dibujitos, que ya me la han subido, ya vale 1,39. Mi pan integral que vale 1,19. Había uno al 50%, pero era para mañana o para pasado. Digo, yo tardo un poquito más. Esta que vale 1,25 me parece, pero tenían el 20% de descuento. Las lechuguitas. Las cebollas, que ahí están muy bien. 2 kilos, 1 euro, está muy bien. El pan el pan de molde que está a 96 céntimos. Y esto también unos 90 y tantos el vino para cocinar. Y esta noche vamos a comer pizzas con una latita de atún, así que me he traído un paquetito de estos que van 3 pizzas, ¿verdad? 3 margaritas y valen 2,49. Entonces ya lleva todo esto, tú solo le tienes que poner el atún por encima o lo que a ti se te antoje y ya tienes pizza. Las 6 de leche que están allí, que valen a 58 céntimos. Y en el día tenían un saco de 5 kilos de patata a 1,49. Me he traído uno. Uy, las galletitas estas que come toda mi familia, que esto vale 99 céntimos, galletas con relieve. No, 1,20 creo que vale ya. Todo me lo suben. Y los huevos que valen 1,35. He visto porque esta semana no estoy por hacerlo. De verdad que voy a hacer 1 kilo, pero otro día. De momento lo compro. 99 céntimos. Plátanos. Los plátanos estaban a 1,19 el kilo. Y me he traído, me parece que medio kilo por aquí y medio kilo por acá. Y los ajos que están a 85. Y las peras, que a mi mamá no le gusta la pera conferencia, y entonces le traigo de estas que valen a 79 céntimos el kilo. Voy a hacerme una ensalada mañana, una ensalada de mango con pepino y cosas, y entonces lleva pepino y no hay pepinos en ningún sitio. El último pepino que quedaba en el Lidl. Digo, bueno, pues más vale uno que ninguno, ¿verdad? Por lo menos para la ensalada me servirá. La de creme, que ahora yo, como es para mí sola, como ahora ya no le pongo a ellos, no, que me lo pongo solo yo con la pasta y eso, pues yo me lo compro de carne, que está más gustoso. Ahí me he comprado el ajo en polvo, que me ha costado 49 céntimos. No me dejáis tranquila, esto que es así, mis aceitunas rellenas de pimiento, que ahí valen 60. Y otro de 39 de pimienta negra. Esto que traigo yo, canelones y... ¿cómo se llama esto? Y lasaña para el niño. Oh, porras. Cuando ha entrado la última persona y he cortado, ya no le he vuelto a dar a grabar. Mierda, llevo aquí media hora ya hablando sola. Bueno, no sé lo que sí o lo que no. Así raro, pues no he comprado nada. ¿Qué ofertas? Del día está también la de la sopa. 3 sobres de sopa están a 3 por 1, te salen a 28 céntimos cada uno. Y las aceitunas también están de oferta. Y si te llevas 2, te salen a 36 céntimos cada uno. Y así de oferta ya no hay nada más, porque de verdad que es que no me acuerdo lo último que os he dicho. Lo siento. Es que de verdad me hacen cortar tantas veces que me es imposible. Pero me he comprado unas chorraditas, que es lo que os estaba enseñando ahora, que cuando he ido a ver si se enfocaba o no, digo, coño, si no está enchufada la cámara. Mi nuevo día han puesto panadería así que te hacen las cosas allí delante tuyo. Y entonces esto es de hojaldre con queso de cabra. O sea que me voy a poner malísima. Pero me da lo mismo, me he comprado un par, porque además vale barato. Esto me parece que vale 55 céntimos. Digo, me voy a dar un caprichito. Y he comprado, sí, mira lo que he comprado. Esto estaba en el Lidl, vale 1,50
50 me parece que me ha costado. Y se llama Cuori di Carciofo Marinati. O sea, corazones de alcachofa marinado. Esto tiene que estar tremendo. Y no sé si lo veréis por ahí. Sí, ¿ves? Corazones de alcachofa marinado. Que mañana cuando los abra, porque hoy tengo el estómago así un poco, mírame y no me toques. Entonces hoy no me lo voy a comer, pero mañana me pienso comer esto y os lo pienso enseñar. Y Espi, cariño mío, que me ha dado una alegría cuando la he visto. Bebida de avellanas. Todo el mundo bebe, cuando no puedes tomar leche, pues toman leche de soja. A mí me dijeron que no tomara leche de soja porque no absorbe el yodo de los hipotiroideos. Entonces también está la leche de almendras, que pese a yo ser una gran dulcera, sabéis vosotros que yo soy muy dulcera, pero la leche de almendras no me gusta en absoluto. La leche sin lactosa, aparte de ser infumable porque parece agua, de verdad de sabor es que me siente igual de mal que la leche normal. ¿Y cuál he probado? La leche de arroz tampoco me gustó, la de avena tampoco. He probado varias leches de estas vegetales y no me gustó ninguna. Y entonces Espi me dijo que había una de avellanas y yo llevo ya mucho tiempo buscándola y no la he encontrado. Y hoy la he visto. Hoy la hemos visto, dice mi marido. Mira la que buscabas, bebida de avellana, 1,49 vale. Un pote de leche vale 50 céntimos, esto vale 1,49. Pero bueno, si no me va a hacer daño, porque tiene calcio. Como no tomo leche, ¿verdad? No puedo tomar queso ni nada de eso, yo estoy metida en la menopausia. Así que esta no lleva lactosa, no lleva gluten y es una fuente de calcio y vitaminas A, D y B12. Producto sin gluten ni lactosa, lleva avellanas, azúcar, sales cálcicas de ácido ostofosfórico, sal, estabilizantes, goma, o sea, la voy a poner en la nevera y mañana desayunaré una rica leche de avellanas. Como no me guste nada, yo supongo que, a ver, a mí los frutos secos no me gustan. Pero bueno, a ver si puedo tomar un poquito de leche. Ay, me tenía que haber comprado unos cereales. Bueno, mañana iré a la Conchi y me compraré unos cereales. Bueno, pues esto es mi compra, me he gastado 39 pavos en el día y 28 en el Lidl. No mucho, ¿no? Esta mañana ya me había gastado 20 en la Conchi. Vamos a ver si puedo grabar porque va a cocinar mi marido, ¿vale? Yo hoy grabo porque como veis tengo el cable porque no tengo batería y tengo un sinfín de clips porque llevo 4 días... Cállate. ¿Cómo que qué rollo tengo? Vaya, para que lo cocine yo. No, claro que tienes que cocinar tú porque además esto va con fuego y a mí no me gusta el fuego. Total, que vamos a hacer la receta de Fran Rodríguez. Hey, Fran, hola. Esto, mira, el lomito, vamos a hacer el lomito. Mi marido me ha traído el coñac. ¿Qué coñac es, Mere? Terry, ¿vale? Terry, ¿no? Pues mira, ves como tú dijiste, es Terry. Bueno, a ver, cariño mío, yo te doy los pasos y tú lo vas haciendo. Hey, mejillones, yo quiero... Dame uno. Ay, lo que nos gusta un picoteo. Bueno, pues mi maridito va a cocinar. Aquí en esta sartencita, tengo la tapa, ponla por ahí. Entonces, Fran me ha dicho... Aquí. Coge una cucharada sopera de esas grandes y rebaña en la mantequilla una buena bola. Luego, si estás en vena, pon otra. Servirá para freír los filetes de lomo. Pues ala, ves abriendo el lomo. ¡Guau! Mucha mantequilla, ¿no, Fran? Que conste que me dijo... Porque yo normalmente suelo cambiar y poner mis cosas... Y me dijo que no cambiara absolutamente nada, así que pienso hacerlo a su modo. Baja un poco el fuego, que lo tengo a tope. Vale, yo nada más poner la mantequilla en el fuego he hecho los filetes. Ah, pues venga, echa los filetes. Pero que es esa mantequilla, ¿no? No, hay que seguir las instrucciones de Fran, que luego me riñe. ¿Qué hago? ¿Lo así? ¿Los mojo en la mantequilla? ¿Cómo? Sí, yo qué sé. Los vamos a tener que hacer en tandas, claro, no me caben todos, ¿no? Sí caben todos. Pero para que se hagan bien no caben todos. Vamos a dar la vueltecita para que se hagan por los dos lados. Y entonces a esto, Fran, no le he hecho sal ni nada, tendría que echarle un poco de sal, ¿no? Ya he dicho, ¿eh? Es verdad, me ha dicho que siga los pasos, pero a lo mejor es que se ha olvidado de la sal. Claro, ya lo entiendo, por eso no lleva sal, ¿verdad, Fran? Porque el Bobril, que está leyendo mi marido, lleva absolutamente de todo. Cuando estén doraditos que no achicharrados, pasamos al paso 3. Momento clave de la receta, y que da un miedo de cojones, palabras textuales, ¿no? Coge el vasito de coñac y échalo sobre los filetes. Atención, mi madre me dijo, no sé un porqué, que mantuviera la campana extractora apagada. Es peligroso que hagas esto con la campana puesta. Niñas, si vais a hacer esto, la campana apagada. Ahí, borracha. ¡Ah, Dios, qué miedo! Bueno, yo me alejo. ¡Ah, mierda, que no se ha visto! ¡Ah, mierda, cámara! Como ves, mi marido no sirve para flambear. Se supone que tienen que salir llamas. Ha salido llamas. Pero muy poquitas. ¿Quiere que haga? Yo qué sé, a mí me daba miedo. Ahora que seguir cocinando, ¿no? Sí. Bueno, no sé, Fran. Si esto se ha flambeado o no. Paso 4. Echa mucho picante en los filetes. Intenta poner por cada cara del filete la pimienta. Mira, échale pimienta. Tampoco te pases, sé que tú eres muy bruto. Sí, no, él te da carta blanca y tú... ¡Hala, verás!
Nada más echar la pimienta, añade la nata. Uy, mire, corre. Espera que estoy... Oye, yo qué sé, yo te sigo las instrucciones. Venga, ya está. Tío, que luego mi papá no se lo va a pedir. Mi papá no se va a poder comer. No, como yo. Y ya, pero tiene que comer mi papá ahora. Entonces ahora echa la nata. Yo pondría en tu caso familia amplia. No, es que somos 3 hoy. Un bote de cartón y medio. Más nata, más salsa. A ver, tú echa el pote. Es que aquí hay mucho líquido, Fran? Bueno, a ver, tú echa la nata. Bien repartida. Dale unos meneitos con el tenedorcito ese de madera. Espera a que se prepare la nata. No sé, 4 o 5 minutos a fuego medio bajo. Tú tienes que menearlo así, que la salsa se quede toda del mismo color. Huele como cuando hacemos el flan y le ponemos el ron. Pues así huele. Esto, claro, aquí dice mi marido que teníamos que haber apagado la luz para que se vieran las llamas. Ah, porras, lo siento. No se ha visto el flambeado, pero si nos gusta lo volveremos a hacer. Ya tenemos experiencia. Aquí añade una cucharada sopera. Nen, ¿no dicen que la becrem y eso es tan malo y ahora me haces ponerle una cucharada de eso? ¿Pero ya o cuando pese eso? No, ya está, ¿no? Ahora ya. Añade una cucharada sopera de Bovril y luego media. ¿Sopera pequeña o...? Sopera grande, mere. Si no, no es sopera. Sí, esto es más que sopera. No, tú sigue. ¿Ahora qué? ¿Has visto qué colorcito coge la salsa con el Bovril? No, todavía no, espérate. Espera, que estamos en ello, hombre. Dale vueltecita. Esto es cemento. ¿Ven cómo se usa el Bovril este? Paso 8. Coge un trozo de pan. No, yo no lo he meneado. No, bueno, mientras tú meneas. Coge un trozo de pan y ahí mismo en la sartén en plan bajunero. ¡Ey, me has llamado bajunera, tío! Yo esto lo hago siempre. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Yo siempre pruebo las salsas con pan. Flipas con el sabor. Si no lo flipas, la has cagado en alguna parte de la receta. ¡Hala! ¡Qué mala hostia! Un Toma, abrazote. mueve tú. Toma. Coge el pan, cariño. Póngelo bien. Pan recién hecho que me ha traído de la Conchi. A ver, prueba, cariño mío. Ah, lleva cosas que te gustan. Sí. ¡Uy, qué color más raro! Uy, yo no sé, mi padre. A ver, prueba tú primero. Claro. ¿Para qué están los hombres? Oh, guay. Está guay. Está guay, déjame ver. Esto es... Hay que probar más veces. La salchicha está buena, sin tostada. Esto está Mire. bien porque... Que lo va a dejar sin salsa. Voy a montar el plato. Voy a sacar las patatas. Uy, las patatas del horno, coño. Pero la salsa insuperable, ¿eh? Me la pienso poner, me la pienso hacer con los espaguetis. Pienso hacerme un tarro entero de esto para ponérmelo con los espaguetis. Esto está buenísimo. Todo cualquier carne, ¿no? Lástima que a mí no me gusta la carne, porras. Pollo... Pero esto está bien bueno. En serio, esto, probadlo. Ya habéis visto que es muy fácil. Un poquito de nata, una cucharadita de Bovril. Es caro el Bovril este. Lo hemos hecho bien, pero bueno. Y eso, nosotros encima no lo hemos hecho bien. El Bovril este es carísimo, vale 2,50, me parece que me costó. Pero oye, merece la pena, tú. Venga, pues así quedan los platitos con la salsita. Y yo me he reservado un poquito de salsita, que todavía no sé lo que voy a hacer con ella, pero me la voy a comer con algo. Y estos son los platos de mi gente. Esto, me estoy quedando sin batería y sin espacio porque he grabado demasiado estos días. Así que mañana, Fran, te cuento lo que han dicho mi gente, ¿vale?